Stephanie, prende tu cámara, tú vas a ser la que va a interactuar conmigo, a la que le voy a hablar. Ya, ponte filtro con filtro, puf, todo pasa. Hasta vas a parecer otra. Parece que hubieras despertado, aunque yo no. ¿Quién, quién puede prender en este momento su cámara para empezar? Naida Llanos, prende tu cámara, Naida. Naida, Naida Llanos, Dani, es, pues ya. Ya se ha mojado por lo menos el jopo. Está muy bien este. Ya, vamos a hablar de, todavía seguimos en el primer grupo de enfermedades, que son las enfermedades autoinmunes, sistémicas, inflamatorias, ¿verdad? Hemos hablado del lupus, artritis reumatoide, la esclerosis, perdón, las miopatías. Ahora vamos a hablar de esclerosis sistémica. Antes se llamaba esclerodermia, pero ahora se llama esclerosis sistémica, porque no solo afecta la piel. Por eso hablamos de las enfermedades autoinmunes órgano no específicas. Vamos a hablar de la definición, epidemiología, etiopatogenia, la fisiopatogenia, características clínicas, los subtipos clínicos, qué exámenes hay que pedir, los criterios de clasificación del American College EULAR actuales, el pronóstico y tratamiento a grandes rasgos, ¿ya? La esclerosis sistémica es una enfermedad crónica autoinmune sistémica de etiología desconocida que causa daño microvascular extenso y un excesivo depósito del colágeno en la piel y órganos internos, ¿ya? Eh, el- la primera manifestación y el primer daño que se produce es el microvascular. Este daño microvascular puede preceder hasta 15 años antes de la presencia de la, la esclerosis, del depósito de colágeno. Por lo tanto, el paciente puede tener el fenómeno de Raynaud o Raynaud, incluso 15 años antes de que haya la esclerosis de algún órgano o de la piel. Cuando hablamos de Raynaud o Raynaud, hablamos de el fenómeno que tiene las tres fases, por lo menos tiene que tener dos de ellas. Y nunca debe faltar la fase de vasoespasmo, o sea, la fase de palidez. Entonces, ¿qué nos refiere el paciente? De que se coge algo frío o en relación a cambios de temperatura, las manos se ponen blancas, pálidas, ¿ya? Y, y si es muy intenso este fenómeno, incluso con dolor. Luego de la palidez, de la falta de irrigación por vasoespasmo, va, desconectado. Va a haber una fase de cianosis y luego de hiperemia reactiva, o sea, las tres fases, blanca, azul y roja. Y las tres pueden estar presentes al mismo tiempo. Esclero
es endurecimiento, y dermis, piel. Antes se llamaba esclerodermia, ¿verdad? La incidencia es relativamente baja, depende mucho de los lugares, de los factores ambientales en los que uno está expuesto. Una cosa muy llamativa que yo he visto, o hay una observación mía que no es muy, no está documentada o no está estudiada, es la incidencia alta que hay en pacientes de Uyuni, ya, de esa región de Bolivia. Ahora no sé exactamente por qué, qué desencadenantes, etcétera. La incidencia va entre 8 y 56 pacientes por millón año, y la prevalencia va de entre 38 y 341 pacientes por millón. La edad de presentación es entre los 30 a 50 años, y la relación según sexo, es de 3 a 8 mujeres por un varón. Incluso llega a ser a 15 a uno. ¿Ya? ¿Qué factores predisponentes hay? Como en todas las enfermedades inmunológicas, como la diabetes tipo uno, como el asma, la alergia. En todas las enfermedades del sistema inmune hay factores genéticos ya predisponentes y genes relacionados al HLA. ¿Por qué? Porque el HLA es el que recibe la información de la célula presentadora de antígeno, ¿ya? Para reconocer lo propio y lo extraño. Y genes no relacionados al HLA, ¿entendido? Entonces, el riesgo familiar para un hermano con esclerosis sistémica es 15 a 13 veces más alto, pero no es para asustar al paciente, ¿no? No hay que decirle, tú tienes, y siempre a veces van con un hermano o con los hijos, y uno les dice, uy, es 15 veces más frecuente que tú tengas al hermano. Lo que pasa que la incidencia es tan baja que entre uno en un o ¿cuántos en millón? 38 a 8 en un millón, y, y 13 veces más de 8 en un millón, llega a ser también muy baja la, la probabilidad de que ese hermano tenga esclerosis sistémica. Bueno, esto es más para estudios epidemiológicos. Ahora, ¿qué factores van a desencadenar? Factores ambientales infecciosos, la presencia de epítopo compartido, o sea, esa secuencia molecular de algunos microorganismos, algunos retrovirus. Ahí entra el COVID, entran otros retrovirus, ¿ya? Y esa secuencia molecular es muy parecida a la topoisomerasa 1, que vamos a ver qué es. Y también algunas proteínas del citomegalovirus, ya son tienen epítopos muy parecidos a algunos antígenos, ¿verdad? Y también hay factores ambientales no infecciosos que son muy importantes, y yo creo que estos están muy relacionados en el desarrollo de la esclerosis sistémica en Uyuni. Sílice, productos de petróleo, triptófano, algunos aceites, bleomicina, este es un medicamento para quimioterapia, la pentazocina, el pentasa. Y miren, eh, el sílice yo creo que está en relación eh, en algunos pacientes en algunas minas en nuestro país. Y el microquimerismo, ¿a qué se refiere el microquimerismo? Se ha determinado de que hay células uh, fetales en algunas madres que que han tenido hijos, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Son hijos que tienen una estructura
o una secuencia molecular, una estructura genética muy parecida a la de la madre. Entonces, como no hay mucha eh, diferencia genética entre la madre y el padre, entonces la secuencia molecular, por algún tipo de familiaridad incluso, la secuencia molecular del hijo, ¿ya? Es muy parecida, las células son muy parecidas a la de la madre y hay transferencia de las células fetales hacia la madre. Eh, Porque además el sistema inmune en la madre durante el embarazo está disminuido para no rechazar al feto. Entonces, esas células del feto van a pasar hacia la madre y van a estar implantadas en la dermis, en diferentes órganos. Y por algún factor gatillante ambiental, esas células maternas o esas células fetales van a desencadenar una reacción de rechazo, igual que en el órgano trasplantado, y se va a producir la esclerosis sistémica. Eso es a grandes rasgos a qué se refiere el microquimerismo. ¿Y por qué hay esclerosis sistémica en mujeres que no tienen niños o en varones que no tienen niños o que no se embarazan? Ahora, por algunos varones en algún momento van a tener guaguas también, ¿no? El microquimerismo va al revés. Son células maternas que van hacia el feto, puede ser varón o mujer. Y después de muchos años de ser implantadas esas células, por algún factor ambiental infeccioso o no infeccioso, va a desencadenarse el rechazo a esas células. Ya no sería una autoinmunidad, ¿ya? Sería el rechazo, como un rechazo a un órgano trasplantado, ¿ya? Ahora, en la fisiopatogenia entran tres células importantes: las células linfocitarias, el endotelio y el fibroblasto, que va a ser activado. Entonces, acá las células inmunitarias están circulando: el linfocito, monocito, macrófago, se, los mastocitos, la plaqueta, todas estas están circulando, ¿ya? Y por algún motivo, estas células autorreactivas en relación a algún estímulo van a producir moléculas de adhesión que van a interactuar con la célula endotelial, y estas células autorreactivas van a ir a activar al fibroblasto, ¿ya? Y este fibroblasto va a producir un exceso de colágeno y depósito de este colágeno, ¿ya? Colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. No necesitan saber todas estas cosas, simplemente de que hay células autorreactivas circulantes, que el endotelio se activa y luego estas células ya a nivel del, de la matriz extracelular va a activar el fibroblasto, que va a producir un exceso de colágeno, ¿ya? Y, y esta célula fibroblástica, a su vez, va a producir mayor activación de la célula endotelial y se convierte en un círculo vicioso. Ahora, en la fisiopatogenia hay una etapa temprana de la esclerosis sistémica donde hay un daño microvascular con infiltrados mononucleares y desarrollo de fibrosis. Y en etapa tardía hay depósito de colágeno en la dermis, en los diferentes tejidos, y pérdida celular y atrofia. Básicamente es eso. Una de las cosas más complejas de entender es la etiopatogenia y fisiopatogenia de esclerosis sistémica, que se las estoy resumiendo y es lo que tienen que saber. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas y las características clínicas, fíjense, los síntomas eh, sistémicos o constitucionales están presentes prácticamente en todos, y los síntomas cardiovasculares.
También hay síntomas cutáneos, musculoesqueléticos, gastrointestinales, que casi siempre están presentes en la mayoría de los pacientes, pulmonares y renales. Estos son los 7 síntomas más importantes. ¿Cuáles son los constitucionales? La fatiga, son pacientes que están muy agotados sin hacer ninguna actividad. Así como está Stephanie, no ha hecho nada, apenas ha despertado, no ha hecho ejercicio físico y está agotada. A eso se llama fatiga, al agotamiento físico sin hacer ejercicio. Hay baja de peso, eso es en parte por la mala alimentación que tiene. Hay un dolor difuso. Estos son pacientes que se quejan de mucho dolor, muy parecido al de la fibromialgia, y hay alteraciones en el sueño por diferentes causas, ¿ya? Pero lo más importante en constitucional es baja de peso, compromiso del estado general, fatiga, ¿ya? Y dolor generalizado. Cardiovasculares, ¿ya? Entre los síntomas cardiovasculares, que son los más importantes, tenemos un depósito progresivo del colágeno a nivel vascular, del endotelio vascular, y fíjense, inicialmente hay una hiperreactividad vascular, no de tipo, no por engrosamiento, sino por el fenómeno de Raynaud. Es un fenómeno más de hiperreactividad vascular por el tipo de citoquina, etcétera, etcétera. Pero finalmente, fíjense cómo se va depositando el colágeno y al final se produce una fibrosis y una gran disminución del lumen del vaso sanguíneo, ¿ya? Eh, En la capilaroscopía vamos a ver asas de capilares inicialmente no dilatadas, sin microhemorragias y una arquitectura normal. Fíjense esto. En el diagnóstico precoz, por lo tanto, de, de la esclerosis sistémica va a estar la capiloroscopía. Estos son los diferentes grados de alteración en la capiloroscopía, donde las asas capilares inicialmente están dilatadas, luego hay microhemorragias y al final hay una pérdida total del capilar. Fíjense, hay diferentes grados, no necesitan saber, simplemente que el compromiso microvascular vamos a evaluar con capiloroscopía y hay diferentes grados de alteraciones. ¿Y cuál es el daño microvascular más importante a nivel periférico? Es lo que les había dicho, el fenómeno de Raynaud con sus 3 fases, ¿verdad? Isquemia, cianosis y hiperemia. Isquemia blanca, cianosis azul, hiperemia roja. Siempre debe estar presente la fase pálida. Fíjense, acá esta mano está absolutamente pálida. Hay ectasia también, por ejemplo, antral gástrica, angiodisplasia del tubo digestivo, úlceras isquémicas, ese fenómeno de Raynaud produce úlceras isquémicas en los digitales, hipertensión en la arteria pulmonar y la crisis esclerodérmica renal y el infarto de miocardio se deben todas a alteraciones en la microvasculatura y en los vasos sanguíneos. ¿Ya? También hay presencia de alteraciones a nivel del corazón como miocarditis, derrame pericardio, infarto, fibrosis e insuficiencia cardíaca. Hay una pericarditis constrictiva con un engrosamiento del pericardio intenso. A veces es la única manifestación, como vamos a ver, y uno llega al diagnóstico de esclerosis sistémica mediante otras cosas, ¿ya? Es de muy mal pronóstico el compromiso cardíaco y a los 5 años el paciente, hagamos lo que hagamos, muchas veces fallece, o casi siempre. Dentro de los síntomas cutáneos está el compromiso de piel, es una de las características casi universal, a no ser de que haya una esclerosis sistémica sin esclerodermia, y es de grado variable y depende mucho de el tipo de esclerosis sistémica, como vamos a ver. Hay gente que tiene una extensión grande y otros que solo tienen un compromiso de los dedos. Se llama esclerodactilia. En las fases iniciales hay una fase edematosa
y eritematosa de la piel, que a veces es muy difícil de diagnosticar. Estos son los diferentes grados de esclerosis sistémica y para la evaluación hay 17 áreas que uno evalúa en la esclerosis sistémica. Esto no necesitan saber. Simplemente que uno en la evaluación va dividiendo en áreas al paciente. En las primeras etapas, a veces el paciente se queja de mucho prurito, de mucho escozor en todo el cuerpo. Hay edema en las primeras etapas, hay hiperpigmentación o hipopigmentación también en estos pacientes, pérdida de pelo, empiezan a perder el pelo y uno toca la piel y es una piel endurecida, una piel seca, cambios de en los capilares unguiales, que son las alteraciones en la microvasculatura, hay lipoatrofia, o sea, hay el celular subcutáneo, la grasa subcutánea se va atrofiando, hay úlceras digitales y telangiectasias. Esto es muy característico, la telangiectasia por dilatación de capilares y calcinosis cutánea. Miren, este es el prurito. Acá tenemos unas manos hinchadas, edematosas, con piel brillante. Hay pérdida difusa del pelo. Hay eh, estas úlceras digitales. Fíjense, son úlceras isquémicas. Estas son las telangiectasias, están generalmente en la cara. Entonces, en una persona con telangiectasias hay que ir viendo. Fíjense, acá tenemos calcinosis, que es la calcificación del tejido celular subcutáneo en la piel. Este es en la radiografía, esto se ve en el paciente. ¿Ya? Los síntomas gastrointestinales están presentes en el 90% de los pacientes. Especialmente, ¿cuál es el síntoma más importante? El reflujo gastroesofágico. Entonces, en todo paciente que se queje de reflujo gastroesofágico y que no tenga una justificación o que sea muy intenso, hay que hacerle una manometría y si hay una alteración en la motilidad esofágica, hay que pensar en esclerosis sistémica, ¿verdad? Hay reflujo, esofagitis, estenosis, etcétera, etcétera. Y el paciente, como el esófago es un tubo rígido, va a tener alteraciones en la va a tener microaspiraciones. Miren, hay una disminución en la apertura bucal y lesiones en telangiectasia en la boca. Acá está la ectasia vascular a nivel del estómago, lo que habíamos hablado en alteraciones vasculares. Esta es una ectasia en esófago, etcétera, etcétera. Y no se olviden que los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes y los síntomas pulmonares, la forma si, difusa tiene un 70% de compromiso pulmonar, la forma difusa. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, disnea. Al examen físico hay estertores secos, hay crepitantes secos o en velcro en las bases pulmonares y cuando hay hipertensión pulmonar hay soplo pulmonar. Ya hay dos tipos de afectación pulmonar. Una es la neumonitis intersticial y la fibrosis, y que lleva a la fibrosis. Es idéntica a la que se produce por COVID. No podemos diferenciar, ¿ya? Y, y es lentamente progresiva o rápidamente progresiva, y si uno no hace tratamiento, el paciente va a fallecer por las secuelas que deja este daño. Y la hipertensión pulmonar, como vamos a ver, es más característica de otro tipo de un subtipo de esclerosis sistémica, ¿ya? Y la hipertensión va a tener soplo pulmonar. Y el compromiso renal, básicamente, es muy raro y se produce por engrosamiento de los capilares y la forma grave va a ser la crisis esclerodérmica, ¿verdad? Es muy raro que el paciente tenga manifestaciones renales, aunque en la anatomía patológica es muy frecuente el engrosamiento del capilar, pero clínicamente es muy raro. ¿Y cuál es la forma más grave? La crisis esclerodérmica renal, y esta se asocia generalmente a la forma difusa
a la forma difusa y se presenta por el uso de dosis alta o se relaciona al uso de dosis alta de corticoides. Esas son las manifestaciones clínicas y esta es la clasificación en sus subtipos. Cuando uno ve una esclerodermia, tenemos que ver si está en relación a una enfermedad sistémica o solo es de piel. Y cuando solo es de piel, vamos a ver varias formas. La morfea generalizada, fíjense esto, esta zona negra es la parte de la morfea en las zonas de roce. Por ejemplo, acá está el pantalón, acá está el brasier de esta mujer. Hay una forma de morfea circunscrita, fíjense, estas zonas endurecidas del paciente, hiperpigmentadas, con un centro atrófico, acá ya en una fase tardía atrófica. Acá estos pacientes solo tienen compromiso de piel, no hay compromiso sistémico, hay una forma lineal o en golpe de sable, lo que antes se llamaba golpe de sable, porque antiguamente en las peleas mm, había, cuando les daban con el sable, quedaba una cicatriz de esta forma en algunas personas, ahí en esto se llama golpe de sable, por eso se llama golpe de sable. Esta es una esclerosis sistémica lineal que sigue un dermatoma, miren esta gran atrofia, pero no hay componente sistémico, y esta es la forma gutata o en gotas. ¿Ya? Pero solo es de piel, mientras la forma sistémica se divide en la forma limitada, la difusa sin esclerodermia y la sobreposición. La forma limitada de esclerosis sistémica, ¿ya? Básicamente tiene mejor pronóstico, compromete la cara y las manos, ¿ya? Tiene, ¿qué se llama? El fenómeno de Raynaud puede estar presente años antes de la esclerosis sistémica y su marcador es el anticentrómero en un 50 a 60% está positivo en los pacientes. Ya tiene mejor pronóstico en general y este es el que se asocia a hipertensión pulmonar, tiene mejor pronóstico. ¿Entendido? Entonces la forma limitada tiene mejor pronóstico, se asocia a hipertensión pulmonar y su marcador es el anticentrómero. Y hay una forma clínica que se llama síndrome de Crest, que tiene calcinosis, Raynaud, eh, alteración en el esófago, eh, alteración en el esófago y telangiectasias. Estas son las telangiectasias, fíjense muchachos. Esta es la calcinosis, son calcificaciones subcutáneas. La forma difusa es de peor pronóstico. El Raynaud es más intenso y se presenta generalmente dentro del primer año, ¿ya? Y hay que saber preguntar al paciente. Estos tienen un porcentaje alto de la piel comprometido y hay el frote de los tendones. Suenan los tendones cuando el paciente mueve la articulación de las manos especialmente. Tiene, les decía, un compromiso extenso de la piel, es generalmente de mal pronóstico. Este es el que se asocia a neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar y su marcador es el anti-SCL70 en un 30% y el anti-RNA polimerasa en un 15%. ¿Ya? Ahí ven una fibrosis pulmonar. Ahora, hay una forma de esclerosis sistémica sin esclerodermia. Entonces, ¿cómo va a haber esclerosis sistémica sin esclerodermia? ¿Sí? Son pacientes que tienen fibrosis pulmonar, tienen, por ejemplo, compromiso renal, una crisis esclerodérmica, tienen hipertensión pulmonar o una pericarditis sin una causa aparente, tienen una alteración en la motilidad esofágica intensa, pero no tienen compromiso de la piel. Entonces, ¿cómo vamos a saber que es esclerosis sistémica? A veces hay Raynaud,
Pero algo que sí siempre está presente es, debe haber un anti-SCL70 positivo, un anticentrómero o un anti-RNA polimerasa. Siempre tiene que haber un marcador autoinmune positivo más un compromiso de un órgano blanco, sin compromiso de piel. A ese llamamos esclerosis sistémica sin esclerodermia. El overlap o la esclerosis sistémica asociada a otra enfermedad del colágeno, por ejemplo, cuando uno tiene un síndrome de Sjögren bien establecido con marcadores positivos y además tiene esclerosis sistémica. Eso se llama overlap o sobreposición de dos enfermedades reumatológicas. ¿Entendido? Y ya hemos hablado de las formas cutáneas. En cuanto a los marcadores, tenemos el SCL70, que está asociado a la esclerosis sistémica, la variedad difusa, y asociado a fibrosis pulmonar. El anticentrómero se asocia a la forma limitada y se asocia a hipertensión pulmonar. Esos son los que hay en nuestro medio. El anti-RNA polimerasa 3 no tenemos en nuestro medio y generalmente está asociado a formas de presentación renal y compromiso cutáneo y gran compromiso cutáneo y a neoplasias. La capiloroscopía ya les he dicho que sirve para el diagnóstico precoz, ya les he explicado cómo se ve. Y algo importante, la esclerosis sistémica, en la esclerosis sistémica, la biopsia no hace diagnóstico de esclerosis sistémica. El diagnóstico es clínico. Uno puede sacar una biopsia de una zona de esclerosis o de esclerodermia muy limitada por una atrofia, por algún motivo, y el patólogo nos puede poner compatible con esclerosis sistémica, y no es una esclerosis sistémica. ¿Ya? Entonces, la biopsia de piel en general no se hace, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar? Colágeno compactado, mucho depósito de colágeno, atrofia de las glándulas, pérdida de la grasa subcutánea, muy poco infiltrado linfocitario en fases tardías, ¿ya? Pero como les digo, ni siquiera aprendan, simplemente lo importante que no sirve para el diagnóstico de esclerosis sistémica, no está indicado para diagnosticar esclerosis sistémica, pero ahora la biopsia de piel se hace en forma precoz para caracterizar qué cosa genéticamente, a qué característica y qué tipo de infiltrado inflamatorio tiene este paciente. Si es un paciente con, por ejemplo, una esclerosis sistémica difusa, difusa 1, difusa 2, o es más inflamatorio, si es más limitado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Y qué tipo de citoquina tiene esta, esta biopsia de piel y qué tipo de célula, para qué sirve, para dirigir el tratamiento? No sirve para diagnóstico, pero sí sirve para ver a qué tipo de tratamiento va a responder mejor el paciente. Estos son los criterios EULAR ACR del 2013, no necesitan saberlos, ¿ya? ¿Y cuál es el pronóstico? El de mejor pronóstico es la forma limitada. Ya a los 10 años, 75% de los pacientes están vivos, ya, y de la forma difusa a los 10 años, la mitad ha fallecido, prácticamente. Entonces, en resumen, la forma difusa es la que tiene peor pronóstico, la que tiene una gran extensión de piel comprometida. Ya, el tratamiento está basado y debe ser basado y adaptado para cada paciente y hay que ver el subtipo de compromiso y la severidad y de acuerdo al órgano afectado. Por ejemplo, si uno tiene compromiso de piel, el tratamiento va a estar dirigido hacia la piel. Si tiene compromiso pulmonar, hay que ir a tratar el pulmón. ¿Y qué tipo de afectación pulmonar? Si es hipertensión, si además es fibrosis, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aliviar los signos y síntomas, reducir la progresión del daño, mantener la actividad del paciente y rehabilitar las funciones perdidas, aunque es muy difícil en esclerosis sistémica. ¿Ya? La terapia inmunosupresora sistémica está dirigida eh, a tratar la afectación cutánea difusa y la afectación inflamatoria, que puede ser a nivel pulmonar, a nivel del músculo o a nivel articular o a nivel del músculo cardíaco. Entonces, básicamente son esos dos enfoques terapéuticos. ¿Y cuál es el blanco terapéutico? Obviamente están las células inmunitarias, como el linfocito, o hay que tratar o hay que darle medicamentos para tratar a la célula endotelial o desactivar el daño que está produciendo el fibroblasto. Por lo tanto, vamos a tener medicamentos, ¿sí? Que, que se llama, que vayan a bloquear la actividad del endotelio, medicamentos que vayan a desactivar el daño a nivel que produce el fibroblasto o las células inmunitarias. Acá estamos, acá estamos ya terminando, entonces tenemos diferentes medicamentos, no necesitan saber, por ejemplo, inhibidores de el fibroblasto, ya la pirfenidona, por ejemplo, un paciente que tiene fibrosis pulmonar, hacemos la biopsia o en la tomografía de alta resolución vemos que tiene mucha fibrosis pulmonar, ya no hay un proceso muy inflamatorio, entonces usamos inhibidores del fibroblasto o antifibróticos. También podemos usar inhibidores de la angiogénesis en una etapa más tardía. Uno tiene que ir viendo, pero para que se den, para que tengan una idea, ¿ya? El blanco terapéutico va de acuerdo a la fisiopatogenia. Vamos a ir a inhibir los linfocitos, por ejemplo, con citotóxicos como la ciclofosfamida, células, vamos a atacar al endotelio con medicamentos que disminuyen la angiogénesis y también vamos a utilizar medicamentos que van a ir a inhibir los fibroblastos, los antifibróticos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto terminaríamos lo que es eh, esclerosis sistémica. Preguntas. Ya, mañana continuamos entonces con otro tema.